Buenas tardes ya, yo creo que ya son tardes. Bueno, vamos a empezar con esta fantástica mesa que tengo el placer de poder presentar con cuatro grandes profesionales, y además vamos a hablar de un tema que hoy por hoy está muy en boga y considero que es muy interesante porque se está hablando mucho, que es sobre la regeneración. En total, bueno, en general la regeneración es realmente la palabra clave contra el cambio climático. Eso es lo que vamos a tratar ahora. Entonces, bueno, voy a presentaros a cada uno de los profesionales que tenemos aquí presentes, por orden. Primero tenemos a Gonzalo Anguita. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Aquí. ¿Qué tal? tal? Bueno, Gonzalo es presidente en FSC España. FSC es una organización, además, mundial que avanza y que aboga por la gestión sostenible y responsable de nuestros bosques, que es tan importante, ¿no? Gonzalo, su principal interés es hacer comprender a la sociedad el valor verdadero de los bosques y su importancia para todos, focalizado en una silvicultura, ¿no, Gonzalo?, en la que los aspectos sociales, ambientales, tienen la misma importancia que los económicos. Esa es un poco la filosofía que nos ha trasladado para presentarlo en esta mesa. Después, a continuación, tenemos a Pepe Barguño, fundador y CEO de la marca de moda sostenible de ropa Thinking Move. Gonzalo también es un emprendedor que ha llevado, experto en diferentes sectores, y en cada uno de los sectores con un denominador común. Primero ha empezado con la sostenibilidad, pero ahora enfoca todo hacia la regeneración. Es así. Exacto. Claro. Y ahora mismo también tiene una marca muy interesante, un proyecto muy interesante de vinos naturales que está también sacando. ¿En qué localidad lo estás realizando, Gonzalo? En Gerona. En Gerona. En Lampurdá, En Lampurdá. Pero ahora ya tenemos vinos de muchos más sitios. Sur de Fenomenal. Francia y otras partes de España. Y todo hacia una viticultura regenerativa. Después tenemos a Jesús Iglesias, Saular, también con un proyecto muy innovador. Él es experto en soluciones basadas en la naturaleza. Jesús es emprendedor social, es embajador del Pacto Climático de la Unión Europea y desde 2009, y has hecho 6 conferencias de cambio climático en la ONU representando nuestro país, si no me equivoco. Vale. Bueno, pues nada, tenemos después Jesús cataliza procesos de innovación social para la resiliencia climática y la equidad social en NBS Climate y Rivering Arganda. Jesús nos lo va a contar más en profundidad para contar esta innovación, este complejo proceso a la hora de implementarlo. Y después está Ramón Cobo. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Fundador de Wool Dreamers. En Wool Dreamers una de sus máximas es devolver, digamos, la lana al lugar de donde salió y de donde nunca debió de haber salido, porque como una alternativa a las fibras sintéticas, ¿no? Lo que hacen en Wool Dreamers, junto a sus oficios vinculados, es tratar de recuperar esos oficios que se están perdiendo, Claro. pero tanto en toda esta cadena de valor, ¿no? Desde transhumantes, esquiladores, clasificadores, lavadores, peinadores e hiladores. Exactamente. Que son oficios en peligro de extinción. Sí, actualmente Total. en España y en la Unión Europea, en España había 70 y quedamos 3. Sí, Y en la Unión Europea pues habría más de 2 centenares y Sí. no creo que queden más de 20. claro. Y en España actualmente es la mayor, tras el Brexit, es la mayor productora de lana de la Unión Europea. Y el 70% de esa lana antes se iba a China y ahora se está yendo a un vertedero. Claro. Pues entonces su empresa lo que está haciendo es apostar por esa recuperación que es tan importante y que tenemos que saber. Entonces, voy a dejar que cada uno de vosotros presentéis vuestros proyectos y después pasamos a las preguntas del foro. Perfecto. Gracias. Bueno, pues me toca a mí, ¿no? Te toca a ti. No sé si me Adelante. escucáis. ¿Esto funciona? Creo que se oye bien. Ah, Vale. A mí se me oía antes, se oía, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues pasó el Rana Plaza y bueno, pues nos ha traído algo que no nos gusta, ¿no? Toda la industria de la moda. ¿Cuáles son las preocupaciones de la industria de la moda hoy? Hemos hecho un análisis de materialidad y ¿qué tenemos? El trabajo forzoso, los derechos humanos. Lógicamente no queremos consumir prendas que se fabrican en sitios como estos.
que estamos pensando, y lo hemos dicho esta mañana en las mesas, en el medio ambiente, en el clima, en la energía, en el agua. También nos preocupa al final los suministros, o sea, el seguir fabricando. Y bueno, pues yo represento una organización que está queriendo dar soluciones a estas cuestiones, porque somos una solución que está en el abastecimiento responsable, en la transparencia. Sí me gustaría decir que aparte de la custodia y de la certificación de la custodia que hacemos, nosotros tenemos colaboraciones, por ejemplo, en el Kew Gardens, que es un jardín botánico que está en Londres, no sé si cuántos lo conocen, ya que estamos hoy aquí en Madrid, lo he recordado hoy, y con World Forest ID, para todo lo que es la trazabilidad de la fibra de madera. También traeremos noticias muy pronto sobre el blockchain en FSC. Estamos innovando y tenemos innovación en lo que es la transparencia y en lo que es la trazabilidad. Somos una herramienta para mitigar los riesgos, sobre todo somos una herramienta para poner buenas prácticas de manejo forestal, porque yo vengo a hablar de la fibra de madera, que también se está utilizando, ya lo han dicho muchos ponentes esta mañana, en las prendas. Y lógicamente somos una garantía también para cubrir los derechos humanos. Al final el FSC son unos estándares de manejo forestal, como decías, de silvicultura iría, pero también queremos dar mayor valor a los bosques, valor social, valor ambiental y valor económico. Y queremos, en donde estamos, regenerar los bosques donde estamos. Vamos a hablar hoy de regeneración. La pregunta podría ser, ¿es la era de la fibra de la madera? Bueno, yo, después de lo que ha dicho Fernando, ¿qué voy a decir ahora? Lógicamente no queremos seguir produciendo más, pero a lo mejor, como veis en la gráfica, estas son las previsiones que hay en esta década y lo que está pasando en los últimos 7 años, que es un crecimiento del 60% en fibras celulósicas, es que hay que producir a lo mejor con menos algodón, que alguien lo ha sugerido en la mesa anterior, o a lo mejor hay que producir con menos fossil fuel dependientes, es decir, menos materiales que dependen de los fósiles, como puede ser el poliéster. Aunque bueno, la oportunidad es el problema, la oportunidad es el reciclado. Hablemos de esto. Y bueno, yo he venido ya aquí a ofreceros, lógicamente, a convenceros, a ofreceros un pacto para que las marcas, para que estamos hablando de ellas. Por cierto, quería parafrasear lo que ha dicho Antonio. Es verdad que llevamos años trabajando con grandes marcas. Las marcas que están aquí, lógicamente, lo llevan en el ADN, pero las grandes marcas también están preocupados con estos temas. No van a la velocidad que deseamos, pero sí que hay grandes marcas hablando de estas cuestiones. Queremos suscribir un pacto de abastecimiento responsable. Lógicamente, si se van a utilizar fibras celulósicas que están certificadas con FSC, porque luego en la conversación diremos que podemos aportar. Y lógicamente, como se decía esta mañana, prendas etiquetadas, porque si las prendas no están etiquetadas, lógicamente no somos visibles, no influimos, y el último usuario o el consumidor final no sabe lo que está pasando en esa prenda. Y bueno, pues con eso quería deciros también, os quería enseñar algunas de las marcas con las que estamos trabajando al principio de la cadena, después, y marcas que están trabajando en este compromiso. Es el que quiero suscribir, espero, con marcas españolas. Y ya termino mi presentación, veréis algunas de las marcas pioneras en la certificación FSC. Yo hoy he venido con este pañuelo de viscosa, bueno, es modal y certificado FSC, y espero y deseo que surjan oportunidades a través también de Slow Fashion con marcas que quieran trabajar con el estándar de FSC para que podamos encontrar prendas certificadas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pepe, si quieres a continuación, puedes hacer la presentación. Hola, buenos medios días. Nada, nosotros somos más pequeños, pero tenemos cosas FSC también, que estamos ahí en nuestro logo. Bueno, pues por no hablar mucho de nosotros y que empiece un poco la tabla redonda. Nada, Thinking la puedo presentar de muchas maneras, pero bueno, aprovechando hoy que es una audiencia tan entendida y un poco la que me gusta a mí, no sé, en según qué otros foros se presento como una marca de moda, que bla, bla, bla. Yo soy sociólogo y botánico y encontré en la moda un disfraz en el que poder, aunque me gusta mucho, en el que poder explicar todas las cosas que me apasionan y poder aplicar el cambio que
que me gustaría ver y que creo que hemos emprendido un montón de gente y que se puede hacer, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo estar aquí con vosotros, participar de una mesa que se hablar de algo tan puntero como la regeneración. Empezamos siendo pioneros en lo que era la palabra sostenibilidad. Desgraciadamente, pues ahora hablar de regeneración parece que la gente dice, ostras, ya me has vuelto a girar más deberes, ¿no? Porque ahora que estoy entendiendo la sostenibilidad y ahora me hablas de esto, y es un poco complicado, como una marca de moda que pretende decir cosas nuevas, pues empezar a hablar de temas que la gente aún no está familiarizada y que por lo tanto cuesta muchísimo crear la ola y la recepción, ¿no? de todo eso. Pero como repito, ¿no? ante una audiencia entendida, ya muy avanzada, pues es bastante agradable poder tener este debate de la sostenibilidad a la regeneración. Y básicamente creo que hablando un poco nosotros como marca, hablando el idioma de la economía de mercado, intentamos introducir conceptos que luego puedan ser extrapolados a cualquier otro sector. Y bueno, y será interesante un poco hablar y explicar un poco cómo vemos nosotros la regeneración. Pero vaya, Thinking More en realidad es un proyecto que se puede ver desde muchos ángulos y hoy toca hablar de un poco de regenerar. Jesús, adelante. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Vale. Aquí es un vídeo. No, esto yo no sé. Estábamos esperando el vídeo yo también. No me sí. Yo lo veía. Muy bien. Gracias. Bueno, pues nada, adelante, Jesús. Gracias, Sofía. Pues buenas tardes, agradecer a Gema, una gran agente de cambio, Slow Fashion Nest, toda la organización. Un placer estar aquí. Bueno, regeneración. Escuchaba antes una conversación, una frase según bajaba las escaleras del jardín, que decía, los patos de aquí vienen y van al retiro, ¿no? Y eso es un poco una de las ideas con las que trabajo, conectividad ecológica, ¿no? Reconectar ecosistemas fragmentados e intentar que la biodiversidad penetre en nuestras ciudades y nuestras economías y asentamientos, ¿no? Tanto mundo urbano como mundo rural. En el mundo rural pues trabajamos con temas de agricultura regenerativa, restauración de ecosistemas degradados como humedales, reforestación biodiversa, etcétera. Un poco trabajar con la naturaleza para resolver problemas humanos como el cambio climático, la biodiversidad y otro que quiero también nombrar, el tema de la repoblación rural, ¿no? Ese desequilibrio territorial que hemos generado, ¿no? Entre ciudades y medio rural, en el que tenemos gran parte, no lo olvidemos, del patrimonio natural y cultural, ¿no? Esos saberes de nuestros mayores que se están perdiendo, ¿no? Nuestros jóvenes se van a las ciudades, pues también es importante para poder tener ese conocimiento ancestral que en buena parte era más circular, más equitativo y más sostenible, ¿no? Esto, regeneración ecológica desde luego, pero también acompañada de equidad social y equidad territorial. Y luego otra herramienta que utilizamos es la relocalización, la economía local, ¿no? Apostar por la economía local. En este mundo global en el que vivimos está bien que la información, el conocimiento circule, pero está aún mejor incluso que seamos lo más autosuficientes posibles a nivel energético, a nivel económico, a nivel sanitario, a nivel educativo, a nivel alimentario, ¿no? Es la seguridad alimentaria de la que hablamos, seguridad hídrica. Si bien es súper importante también que cooperemos entre territorios vecinos, ¿no? Economía local no es localismo, es ser autosuficiente, pero cooperar solidariamente con los territorios locales, ¿no? Entonces, aplicando estas dos herramientas, la renaturalización y la relocalización al mundo de la moda, pues la idea es intentar que se generen muchos empleos, por ejemplo, en el medio rural, pequeñas empresas de moda sostenible, de moda slow, para generar empleos de calidad, inclusivos, que atraigan de nuevo al talento joven al mundo rural y que utilicen pues, esos saberes ancianos y ese patrimonio natural que tenemos en el mundo rural, pues para, de nuevo, generar esa circularidad y utilizar la naturaleza para resolver problemas humanos dentro de los límites y las biocapacidades del territorio, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que hacemos y, por ejemplo, a nivel concreto, pues tenemos un coworking y un co-living en la Ribera del Duero, en el que ahora mismo pues, tenemos a 13 emprendedoras europeas, que también es importante traer talento de fuera para abrir las mentes de dentro, 3 de las cuales han estado aquí antes presentando, que eran Fotini, Rania y Alexandra, ¿no? Entonces, esa mezcla intercultural, esa mezcla intergeneracional, esa diversidad es clave, yo creo, también para la regeneración. Gracias.
Muchísimas gracias. Ramón, adelante cuando quieras. Buenas, pues como Iria me ha presentado, soy Ramón Cobo y si quiere lo podemos ver y ahora... No, sí. No. ¿Por dónde quieres empezar? Si quiere... Mi padre siempre me ha dicho que tienes que hacer las cosas de forma diferente para poder generar un valor a lo que haces. Tienes que, primero, que te guste lo que haces, intentar hacerlo lo mejor posible. Se trata al mismo tiempo haciendo las cosas bien como haciéndolas mal, entonces no merece la pena hacerlas mal. Y él me ha dicho siempre que intentemos hacer las cosas lo mejor posible, tanto en el clasificado de la lana, en el lavado, en el hilado. Cuando tú sientes un trabajo más allá de una rentabilidad económica, lo sientes como tu pasión, lo mimas y lo intentas hacer por el orgullo de ver un producto hecho con tu lana, aquí en España o en otra parte del mundo, y que digan algo bueno sobre él, tanto para mí como para todos los que trabajamos en Wool Dreamer, es la mayor recompensa que tenemos. O sea que intentamos hacer las cosas como nos han transmitido y como nos han enseñado, con pasión y de la mejor forma posible. Pues como habéis visto un poco, mi nombre es Ramón y yo nací entre vellones de lana, o sea que ahora mismo pertenezco a la cuarta generación de una empresa familiar ubicada en Mota del Cuervo, en Cuenca, que lleva durante más de 100 años trabajando con la lana, desde la esquila hasta el hilado final, desde el tío de mi abuelo que empezara haciéndolo todo a mano, hasta ahora que hemos ido avanzando dentro de donde nos ha permitido la sociedad, el mundo, porque como decía, cuando Gemma me dijo de venir, pues dije, ¿dónde voy yo? O sea, yo no tengo estudios, yo con 12 años salí del instituto y me puse a trabajar donde me gustaba y no me arrepiento de ello, porque he estudiado una carrera y un oficio que ahora mismo está en real peligro de extinción. Tú no encuentras ahora ni a un mecánico que te pueda arreglar algo de un lavadero o de una hilatura, de lo que había el eje central económico, la columna central económica de textil de España se deterioró hace muchos años. Todo nos centralizamos en mandar todo afuera para que viniera hecho de fuera y con los costes medioambientales que eso supone. Y yo pues he aprendido este oficio y hace 5 años pues vi que íbamos a ser uno más de los 70 lavaderos que había y 70 hilaturas o más de 100 hilaturas que había, que íbamos a cerrar. Pero no solo esto, sino vi que mi padre y mi abuelo me contaban que la lana era un producto como el petróleo en Arabia Saudí, o era el oro de España. Y ahora estaba tirándose al vertedero, o ibas a comprarla y por mucho que pudieras dar, no podías dar ni los precios que cubrían la esquila. Un material tan valorado, tan noble como la lana, que tiene un sinfín de características. Hemos perdido años, dinero, esfuerzo en buscar fibras sintéticas que imiten esto, mientras que no hemos olvidado de una fibra que se regenera todos los años. Mientras que haya ovejas, haya pastos, se regenera. Y cuando Gemma me dijo de venir, pues yo estoy intentando regenerar esta fibra, regenerar estos oficios, regenerar la cultura que hay alrededor de la lana, el patrimonio que hay alrededor de la lana, que no se pierda, y regenerarlo hacia cambiando unos hábitos que moralmente no son buenos moralmente, que también en la RAE pone cambiar hábitos que no son hábitos de los humanos que no son morales, no son morales.
También estoy intentando cambiar esos hábitos, como lo de comprar la fast fashion, hábitos en la ganadería, apostar por ganadería regenerativa, porque existe. Hay el manejo holístico, el manejo transhumante, hay muchas formas de regenerar, y creo que la lana puede tener una importancia trascendental en este cambio que estamos sufriendo. En vez de apostar, yo no digo que no haya que apostar por el reciclado, ni mucho menos, pero una fibra reciclada de poliéster seguirá siendo poliéster, en cambio, y seguirá llenando el océano de microplásticos de poliéster. En cambio, la lana, todos los años, quieras o no, crece por naturaleza. Lo que hay que hacer es incentivar el conocimiento sobre ella y poner en valor sus cualidades y apostar por una sostenibilidad en toda la etapa del proceso, que es como estamos trabajando, dando una sostenibilidad tanto al productor, al ganadero con los que estamos trabajando, garantizando un precio que cubra y tengan un beneficio en los procesos de obtener su producto, que es la lana, y en cada una de las etapas pues ir dándole un valor a una cosa y dando una dignidad a una fibra y a unos oficios que por nuestros malos hábitos se han perdido. Pues muchas gracias a todos por las presentaciones. Vamos a pasar a las preguntas del foro. Y bueno, la primera pregunta con la que me encuentro es, bueno, yo creo que la habéis respondido todos un poco, porque habéis hablado de lo que es la regeneración aplicado un poco en la actividad que vosotros realizáis, pero como es una palabra que ahora mismo, la regeneración, ¿no?, que está empezando a sonar y que es importante entender el concepto, hay una pregunta que os voy a lanzar un poco en general a todos, que la responda quien quiera, o si queréis hablar un poco respecto a ella, pero yo creo un poco para que se quede plasmada un poco en el imaginario y empezamos a entender más qué es exactamente la regeneración. Yo a lo mejor añadiría incluso qué diferencia tiene con la sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es ese? Entonces, no sé si queréis, quién quiere responderlo, si Gonzalo quiere responder esta pregunta, por ejemplo. Es una pregunta para todos, yo creo, porque sí, es la conversación que hay que tener. Exacto, es la conversación. Entonces, a lo mejor, si queréis, pasamos a la siguiente, pero un pequeño tip o algo ahora, que nos dé la diferencia. Lo que nosotros venimos haciendo, sostenibilidad mental, social, económico, podría dar ejemplos de por qué nuestras prácticas han sido sostenibles, pero la regeneración yo creo que va más lejos que eso. Sostener es eso, sostenernos, regenerar es ir más lejos. Y sobre todo por los desafíos que tenemos, porque el ecosistema en general, natural, yo puedo hablar de los bosques, otros podrían hablar de otros ecosistemas, pero están destruidos, están degradados. Estamos degradando por la presión humana que estamos haciendo, porque queremos producir más, llevamos toda la mañana diciéndolo, y eso nos obliga a recapacitar. Entonces, de los tips que yo te diría, Iria, me gusta mucho lo que estaba comentando Jesús. Yo creo que es algo que hemos venido haciendo en FSC, pero hay que hacer mucho más. Es la inclusión social, tener en cuenta a la gente en el territorio, a la comunidad. Yo creo que eso es una de las claves. Hay mucho desdén ahora mismo en la silvicultura, o sea, no quiero dar nombres y apellidos, pero os puedo contar experiencias también personales, ya no fuera de lo que es en el ámbito de FSC, de comprobar que cómo se hace todo top-down. Es decir, hay un monte, aquí es como se llaman en España, que tiene a lo mejor una gestión de, vamos a decir, X, unos técnicos X que están trabajando a lo mejor para una comunidad X y que lo hacen top-down sin tener en cuenta a la gente del territorio. Esto es un gran error. Yo creo que un aspecto de la regeneración tiene que ser la inclusión. Y ya no solamente desde el punto de vista de la comunidad, sino que yo te diría que es ahora una de las cosas en las que está profundizando FSC. Y es, a lo mejor, no centrarnos de una manera tan egoísta en lo que gestionamos cada uno de nosotros. La unidad de la gestión forestal, que a nivel forestal son parcelas, si nos quedamos ahí no hacemos nada. Tenemos que tener una visión de territorio mucho más amplia, que tiene que ver con algunas de las cosas que se han dicho aquí. Necesitamos planes de ordenación del territorio y para eso hay que sentar en una mesa a los diferentes intereses. Y yo creo que ese va a ser tiene que ser el siglo XXI. Eso es lo que yo te diría de la regeneración. Exacto, muy bien. ¿Queréis aportar alguno más? Sí. A ver, yo desde el punto de vista de la moda voy a intentar explicar como un poco
easy como yo lo acabé entendiendo. Al final, mira, desde la revolución industrial, básicamente se ha ido acumulando huella de carbono, CO2 en la atmósfera, ¿no? Este stock de CO2 se ha ido incrementando en el aire que respiramos, hasta un punto que, bueno, empezaron a salir, evidentemente, ¿no?, por el consumo masivo y la industria, hasta que empezaron a salir palabras de cómo es la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad al final, pues es como dices, como has dicho bien, sostener, ¿no? Desgraciadamente, en el momento que ha llegado a calar en la sociedad, pues ya no hay mucho que sostener, ¿no? Se nos ha pasado un poco el tiempo y entonces tenemos que regenerar lo que no hemos podido sostener mientras aún estábamos a tiempo de, teniendo aún un stock superior al que era deseable, que al menos las temperaturas pues no subieran y bueno, las consecuencias que nos estamos encontrando. De ahí nace un poco la regeneración. Al final, para también entender, el carbono en sí mismo pues no es malo, ni el carbono, el problema es dónde está, ¿no? El carbono, en vez de estar en el suelo, que es donde es sano, porque hay un montón de microorganismos que viven de él, comen de él y lo necesitan para tener suelos sanos, pues está arriba, no está abajo. ¿Cómo vuelve abajo? Pues con suelos sanos. ¿Cómo van a volver los suelos sanos si dividido la agricultura y la ganadería? Les hemos roto totalmente el ciclo, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos una industria en general, no solo de la moda, sino de todos los sectores, que no para de aportar CO2, y unos pulmones, por así entenderlo, que son los suelos sanos, no los suelos, sino los sanos, que no pueden compactar ese CO2 por la velocidad a la que van y porque cada vez los hemos debilitado más su capacidad de absorción, ¿no? Separando y creando, bueno, y siguiendo todo, pues leyes de máximo provecho y olvidándose realmente un poco de lo que era el equilibrio, ¿no? Explicado un poco esto, que al final de lo que se trata como idea general es de crear suelos sanos, básicamente, eso es la regeneración, crear suelos sanos para que puedan ellos regenerar. Nosotros no vamos a regenerar mucho, sino que vamos a ayudarles, ¿no? En moda se me ocurre primero ser muy sincero. Y es decir, nosotros, todas las marcas de moda, a lo máximo que podemos aspirar es a reducir. Nosotros vamos a robarle al suelo siempre, porque sacamos cosas de la tierra y las hacemos ropa y nos las ponemos. Entonces estamos robándole. Otra cosa es cómo robamos. Si robamos de una manera equilibrada y si robamos lo menos posible para lo que se trata, que es vestirnos, ¿no? Evidentemente con criterios estéticos, porque al final vestirse también es una expresión muy personal y no nos lo vamos a cargar ahora. Es casi identitario para los que nos gusta la moda bien entendida. Dicho esto, al final, pues las marcas, reducir. ¿Dónde entra la regeneración? La regeneración entra en todo aquello que no hemos podido reducir. Hemos hecho algo, al final hemos llegado hasta aquí, reduciendo con nuestros materiales, nuestros procesos productivos, relocalizaciones, todo lo que se nos ocurra, ¿no? Lema 1, en producto, reducir. ¿Cómo regeneramos como empresa, como marca? Pues evidentemente aquí empieza un cambio radical. Cuando entró la sostenibilidad como nombre, entre greenwashings, entre interpretaciones maliciosas y demás, pues nos han cambiado los juguetes a todos por sostenibles, pero no ha cambiado nada. La manera de consumir, la manera de hacer, nuestros coches son eléctricos, las lavadoras consumen menos, pero nos las cambiamos antes. Al final, desde que se habla de la palabra sostenibilidad, el mundo es más insostenible. Entonces algo está pasando, ¿no? El resultado es ese, los datos son esos. Desde que hablamos de sostenibilidad somos menos sostenibles. Entonces, el cambio es un mindset. Y lo más importante de la sostenibilidad, para hacerlo entender a la gente, es que el cambio esta vez no es cambiar los juguetes, esta vez es un cambio radical de la manera de pensar, de cómo vemos las cosas, de cómo vemos holísticamente todo el sistema en el que vivimos, de cómo ya no competimos sino colaboramos, de cómo copiamos realmente a la naturaleza, porque, y lo hemos hablado muchas veces, al final el árbol necesita los microorganismos, necesita los hongos, necesita el viento, necesita la lluvia, necesita a un montón de cosas que sin eso no es posible que suceda para el equilibrio. Entonces, lo que nosotros estamos es un evidente desequilibrio que hemos de recuperar. Y las marcas
por sectores no lo haremos solos. Aquí el gran cambio de chip es crear, ha salido la palabra que yo hablo siempre mucho, ecosistemas de empresas de diferentes sectores, de diferentes competencias, de diferentes naturalidades, que entre todas nos expliquemos nuestros problemas particulares para encontrar soluciones comunes. Y al final a veces es mucho mejor tener 10 problemas encima de la mesa que 2, en el sentido que a lo mejor podemos conectar para encontrar soluciones únicas a todos. Y al final es esto, nosotros desde, ya por hablar de Thinking Moon en concreto, aunque no lo estamos explicando mucho porque he dicho que puede llegar a ser un marketing negativo en el sentido que al final la gente dice, anda, ya más problemas. Lo estamos haciendo. ¿Cómo lo comunicaremos? Lo iremos viendo, ¿no? Porque esto ya son estrategias de comunicación y de marketing muy concretas. Pero nos estamos metiendo en el mundo de la alimentación, estamos hablando con latifundios bien grandes de agricultura regenerativa, estamos intentando desnicharnos de lo que es la moda para empezar a hablar de todo, porque al final es que esto es todo, o solo comes, o también respiras, o también, o sea, es que yo no puedo ir en una dirección, ¿no? Y este es el cambio radical, el cambio que posiblemente haga todos a la hora de consumir sepamos ver las consecuencias colaterales, no solo directas, ¿no? Por intentar hacer un resumen así un poco grande y poco específico de lo que es la regeneración para profanos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que está entre vosotros, lo habéis explicado bien, era un poco al punto que queríamos llegar. Voy a pasar a las siguientes preguntas, ¿vale? Para poder tratar de responder a todas las preguntas del foro. Y bueno, esta pregunta va dirigida a Jesús. Voy a hacerte, vamos a ver, ¿cuán factible sería pensar en la regeneración hoy por hoy? Pero sobre todo, ¿es una visión a corto o a largo plazo? O sea, ¿tú crees que al cabo de los 7 próximos años, pequeñas empresas o medianas empresas podrían incorporar esa regeneración a un coste factible, tanto económica como de posibilidades, claro, de poder incluir procesos regenerativos? Buena pregunta. Sí. 7 años imagino que vendrá de la década de la acción, ¿no?, de Naciones Unidas que tenemos ahora para la activación climática, sí, y de biodiversidad. Los tiempos de la naturaleza son otros que los tiempos de la sociedad consumista en la que vivimos, ¿no? Es bastante más lenta la naturaleza, ¿no? Hay slow fashion también. Ese cambio de velocidad del que hablamos, ¿no? Cambio de pensamiento, cambio de modelo, cambio de velocidad y cambio de valores también, ¿no? Entonces, ¿que nos quedan 7 años para reducir las emisiones a la mitad? Bien, pero no lo podemos jugar todo a reforestar, ¿no? A plantar árboles, a pensar que simplemente la absorción de carbono por la reforestación artificial pues nos va a salvar, ¿no? Hay algo mucho más profundo que eso, que es el cambio de producción y de consumo, ¿no?, y de valores, que de ahí saldrá la reducción de emisiones drástica que necesitamos, ¿no? Y tenemos que evitar la visión de túnel también, de solo centrarnos en el cambio climático, ¿no? Y dejar de lado la biodiversidad o la equidad social, territorial y demás, ¿no? Tiene que ser un cambio holístico y de modelo de paradigma, de forma de pensar. Y yo ahí abogo un poco por, pues ese cambio en qué es lo que entendemos como progreso, la noción de progreso, la noción de bienestar. A veces la confundimos ahora con crecimiento económico desde hace muchas décadas, ¿no? A nivel político, el bienestar igual a crecimiento económico, ¿no? Pues no, habrá que repensarlo quizás porque desde que se habla de sostenibilidad somos más insostenibles, ¿no? Entonces, tenemos que abrir ese debate social de qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de prioridades tenemos, de visiones, de horizonte, y a partir de ahí eso trasladarlo al mundo empresarial, ¿no? Con ese análisis financiero de final de año que se traduzca en un análisis de triple impacto, que se traduzca en hablar con tus trabajadores, con tus colaboradores, cómo nos sentimos, qué tal lo llevamos, cómo vivimos. Claro. Y hablar de felicidad, que también es un tabú y no se habla en realidad, pero cómo de feliz es una persona, ¿no? en una ciudad, ¿no? En una ola de calor en verano, con atasco alrededor y demás, con respecto a una persona que pueda estar en el mundo rural, ¿no? Lógico. Efectivamente, ¿no? Entonces, a nivel de tiempo, pues no nos va a salvar plantar árboles ahora, porque los árboles tardan 20, 30 años, 40 años en absorber carbono, y no nos va a salvar monocultivos forestales, porque la biodiversidad es necesaria para lo que se llama los servicios ecosistémicos, ¿no? El agua limpia, el clima estable, los minerales, los nutrientes. Entonces, o tenemos una visión más holística y cambiamos los valores y el paradigma, y eso se repercute en las empresas y en la política, o si no, pues así, jugándolo todo a una carta de, ¿no?, vamos a plantar árboles en 7 años, pues no vamos a ningún sitio, ¿no? Y claro, las empresas pequeñas pues tienen los que menos recursos,
pero están las más apegadas al territorio y son los que generan también empleo en los barrios y en las zonas vulnerables. Entonces, apostemos por las pymes. Las multinacionales están muy bien, pero apostemos por las pymes, que generan el 66% del empleo en España también. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a saltarme un poco el orden de las preguntas porque al final así ya podemos incluirnos todos. Voy a ir más hacia la parte de ecosistemas porque hay como varios temas aquí que tocar porque todo es muy holístico, ¿no? Entonces, Ramón, ¿qué papel juegan los animales en la regeneración de los ecosistemas? Pues ahora mismo, dentro de lo que a mí me toca, yo creo que la regeneración, la ganadería tiene un poco de mala prensa por el tema de las emisiones de metano y la lana engloba con las ganaderías de ovejas, pero yo creo que el problema está en dónde hemos llevado nosotros a la ganadería, a la agricultura, porque lo hemos llevado al extremo, a la sobreproducción, al exceso igual que en la moda. Pero ahora mismo pues nosotros estamos trabajando con diferentes ganaderías en las que cambiaron este sistema, empezaron a trabajar una agricultura y una ganadería regenerativa, con manejos holísticos, porque yo no soy experto ni tengo estudios ni nada de todo eso, pero uno de los, os aconsejo que veáis en YouTube, lo tenéis, un documental que se llama Besa la Tierra, y uno de los principales problemas del calentamiento global es la desertificación de las tierras, porque las estamos dejando muertas, y hay ganadería regenerativa, que lo que estamos intentando es imitar a esos cambios que hay de manadas, de rebaños, en los rebaños de las ovejas, para poder regenerar esas tierras, para crear vida en esas tierras, para que puedan ser, que ya últimamente están empezando a estudiar, porque están realizando una captura de carbono superior a la que el propio rebaño emite. Entonces, yo creo que todo al extremo está mal. Una industria ganadera sobreexplotada no será buena, y ya sea de lana o sea de lo que sea, pero si apuestas por estos sistemas de manejo holístico, de cultura y agricultura y ganadería regenerativa, empiezas a apoyar y a mantener actividades o manejos como son la transhumancia, que en España se recuperó para el año 92. Por ejemplo, en la Universidad de Madrid hicieron un estudio que 1000 ovejas, un rebaño de 1000 ovejas en sus 600 kilómetros de transhumancia, fueron capaces además de abonar, de esparcir más de 5 millones de semillas, de las cuales el 30% germinaron. Y la apuesta por regenerar estas actividades y con los conocimientos que tenemos ahora, a animar y ayudar y formar a la gente a que empiece a usar estos sistemas, pueden llegar a dar lugar a que los animales puedan tener un papel también fundamental en la captura de carbono en el planeta. Siempre yéndonos de los extremos. Si sobreexplotamos algo, al final va a ir todo mal. Igual que la moda, la ganadería, la agricultura, todo. Así. Es un equilibrio, ¿no? Sí, claro. así. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a la siguiente pregunta. Creo que se nos está acabando un poco el tiempo, pero voy a robaros unos minutos mientras pueda. Pero Gonzalo, quería hacerte una pregunta que es: ¿qué diferencia hay entre un bosque virgen y uno intervenido por el hombre a la hora de capturar CO2? Creo que es un tema. Sí, ahí hay un tema básico que yo creo que hay un error común, y es que cuando a ninguno de nosotros nos gusta ver cómo se cortan los árboles. Pero podemos demostrar, los silvicultores
lo pueden demostrar. En España hay bosques gestionados de hace más de 100 años, donde comprobamos que cortando árboles, cuando hay cortas, cuando hay podas, cuando hay resalveos, cuando hay aclareos, lo que logramos es que el bosque se regenere de manera natural, crecen pies jóvenes y en ese crecimiento logramos una mayor captación de carbono que a lo mejor en un bosque muy maduro, donde los árboles ya son muy maduros y pues han llegado, digamos, a una fase estacionaria, no hay realmente más captación de carbono. Esta es una idea general que sí que me gustaría transmitiros, muy básica, ¿no? Evidentemente, no todas las silviculturas son iguales, y lo acaba de mencionar aquí mi compañero de mesa, Jesús. Existen las plantaciones, que es una forma de gestionar también estos recursos forestales. Yo, aunque no represento al sector de la fabricante de la fibra celulósica, lo que nosotros estamos intentando, y es la parte positiva de esto, mejorar los impactos y mejorar las prácticas en ese tipo de superficies, que al final representan también una oportunidad porque nos proporcionan bienes y servicios que son necesarios para todos. En este tipo de silvicultura está más discutido, porque claro, a lo mejor sabéis cómo funcionan, por ejemplo, las plantaciones de eucalipto tienen cortas, o sea, son ciclos de corta, y luego se regeneran de cepa, hay una regeneración de cepa, entonces son ciclos que, digamos, se corta hecho, que se llama, que se cortan todos los pies, todos los árboles, ¿no? Entonces, claro, tú cuando mides el carbono tienes que hacer un análisis de todo el ciclo de vida, entonces a lo mejor el carbono que se ha captado, al final ya no lo tenemos, lo hemos destruido o lo hemos emitido a la atmósfera. Entonces ahí, lógicamente, hace falta más análisis. Y bueno, pues ellos lo que al final, desde el punto de vista de carbono, probablemente defenderían es que al final, si la plantación es sostenible y se sostiene, estábamos diciendo, esa plantación, ese modelo de plantación en el tiempo, al final esos árboles vuelven a crecer. Es un poco, desde el punto de vista, te digo, del propio silvicultor que hace este tipo de silvicultura, ¿no? O sea que hay diferentes modelos, no es tan sencillo, pero sí que me gustaría que la gente se quede con la idea de que si hay una buena planificación forestal, la mayoría de los bosques que se gestionan en España, que son bosques mixtos, tenemos captación de carbono, porque hay una corta selectiva, hay una planificación, se van cortando pies de árbol y esos bosques se van regenerando, y se puede demostrar. Así que esa es la parte positiva y la buena noticia de lo que estamos hablando. Vale. Bueno, lo considero un tema amplísimo y además, vale, fenomenal. ¿Puedo continuar haciendo una pregunta? No, nos quedan 0 minutos, ya me han dicho por ahí. Yo no quería mirar para la izquierda. Bueno, pues yo creo que hemos completado casi todas las preguntas de la mesa y espero que yo me he sentido muy feliz estando aquí con vosotros. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y ya está, ya nos podemos ir. Gracias a vosotros todos. Gracias, Gemma.